Bien, amigos, con respecto a la elevación al Salón de la Fama de David Ortiz, nosotros tenemos un comentario que bajo ninguna forma nosotros queremos que se vea como una crítica a algo que es motivo de orgullo. Hace un rato escuchábamos a Félix de Sena decir la proporcionalidad de dominicanos que, siendo nosotros un país con las condiciones económicas y con las condiciones en que se mueven nuestros atletas, llegar a tener 4 Salón de la Fama ya instalados y 4 en que deberían de estar. A veces uno piensa que hay que hacer hasta un Salón de la Fama paralelo para poder hacer justicia con atletas que, por razones valederas y siguiendo las normas de ellos, es decir, que el miembro del Salón de la Fama no solamente le exigen ser un atleta excepcional, sino un miembro de una sociedad que sea digna de emularse. Es imposible para los organizadores llevar al Salón de la Fama a alguien que logró los números con sustancias prohibidas. Es difícil. Ahora, visto desde otro punto de vista, usted dice, ¿realmente fueron esas sustancias que hicieron eso, que lograron esos números? No sé, porque a veces uno piensa que mucha gente que desde el mismo momento que inician su entrenamiento en deporte han usado sustancias y nunca han podido lograr los números. Lo mismo de Pete Rose, que por unas apuestas en favor de él y de su equipo, el hecho de apostar solamente le eliminó. Pero ese no es el comentario que quisiéramos resaltar. Se está tratando de decir que se puede aprender de algunos errores que estamos cometiendo. Afortunadamente, nuestros 4 atletas, Vladimir, Marichal, Pedro Martínez y David Ortiz, son merecedores de ese reconocimiento. Sin embargo, en el caso de David y de algunas cosas que hemos estado viendo desde que nuestros jugadores comenzaron a llegar a Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque el jugador dominicano no va a la universidad para ser big leaguer. Eso es lo que tenemos que entender. El jugador dominicano no va a la universidad cuando recibe su primer millón para aprender a ser rico. El jugador dominicano no tiene una familia que lo envió a una universidad americana o a la universidad dominicana a hacerse profesional para poder manejar su capital. No, eso es otra cosa. Y yo lo pongo el ejemplo de un hijo de una persona con recursos, de un rico dominicano. No tiene que aprender mucho a ser rico, porque desde pequeño lo ponen en el mejor colegio, desde pequeño lo manda a la mejor academia en Estados Unidos. Pero ese muchacho, que a lo mejor ya es administrador de empresas, lo enseñan a administrar negocios. Ese muchacho no tiene que buscar una pareja que le resuelva su problema económico. Resumiendo, el
rico dominicano no da un braguetazo. Sin embargo, veamos entonces al atleta. El atleta es un muchacho que generalmente venía de 2 o 3 comunidades. Ya no, ya son tantos que ya pueden venir de Montecristi, pueden venir de Nizao, pueden venir de San Pedro, pueden venir de Santo Domingo, vienen de todas partes. Porque se hizo ya una costumbre el que se puede ser rico y famoso jugando béisbol. Pero para eso no tienen que inscribirse ni en el Colegio de La Salle, ni en el Colegio de Santo Domingo, ni en la Universidad Católica, ni estudiar en Berkeley, nada de eso. Lo que tienen es que batear, lo que tienen es que lanzar y tener éxito ahí. Por tanto, cuando es firmado por un scout, que supongo, según los números que nosotros vemos, que de cada 100 que firman, posiblemente 1 o 2 logren llegar. ¿Cuántos bonos se han perdido de gente que no ha llegado nunca? Ahora, ese jugador dominicano que recibe su primer millón, ¿qué hace con ese dinero? Comprar un carro de lujo, comprarle quizá una casita a la mamá, pero no sale de sus comunidades. Yo no veo que aquí un jugador vaya, oigan esto, no van al propietario del equipo local y dice, mira, yo tengo este dinero que me gané. ¿Qué tú crees que podemos hacer aquí? No van donde el presidente del Escogido, ni donde el presidente de las Estrellas, ni donde el presidente del Licey, ni donde la directiva y le dice ayuden. No, ese caso no hacen eso. Van al estadio y tienen una juntilla totalmente diferente, que es en el car wash, en el centro cervecero. La muchacha ideal para él, es la muchachita que ellos ven en la televisión en un frente de un combo, una Corporex, una cosa así. Hay más de 5 que se han casado con Corporex. Entonces, esas son y fíjense, ¿cuántos muchachos muertos tenemos en accidentes de alta velocidad desde los años 80 en adelante? Contemos, yo creo que estamos pasando de una docena ya, que en sus momentos de no juego allá se han vuelto locos aquí. ¿Cuántos han estado detenidos por portar armas de fuego? ¿Para qué? ¿Qué es lo importante para ellos? Lo que era importante, el sueño de un muchacho que no tiene ninguna educación y que de buenas a primeras tiene cientos de millones de pesos y a veces logran hasta cientos de millones de dólares, pero de pesos para cambiar. Entonces, eso le pasan parecido a nuestros narcos, porque para ser atleta se necesitan ciertas condiciones, para ser narco no. Entonces, esa situación, para los que no tienen cualidades físicas y para los que no quieren problemas con la justicia, ha producido algo que nosotros vimos esta semana, un proyecto de ley que parece absurdo, dice que se le quite la posible obligación que tienen algunos servidores domésticos
de tener uniforme. Es decir, que a esa muchacha que te cuida el niño no le pongas un uniforme que la identifique. Pero ¿por qué está pasando eso? Lo que está pasando es que usted siéntase a conversar con las muchachas que están ahora mismo trabajando en casas de familia y cuidando niños. Miren, ustedes no se imaginan la cantidad de personas con capacidad que por necesidad se está yendo al servicio doméstico y han puesto los números y dicen, pero bueno, yo tengo una licenciatura en educación, no he conseguido trabajo en educación, me pagan muy poco y tengo problemas. Y se van para una casa de familia y se van de choferes. Y dicen, no quiere que lo identifiquen con un uniforme, pero logran trabajar en casa en que se le trata con dignidad y pueden lograr cubrir todas sus necesidades. Es decir, si no tienen hijos, o si tienen una niña o un niño que se lo atiende la mamá o se lo atiende la suegra, tienen sus 3 comidas, su ropa, su habitación, buen trato, y hay una cantidad grande de personas que se ha ido a ese sector porque no quieren conflicto con la ley, no quieren ponerse en una esquina a vender drogas. Entonces, lo que estamos hablando es que ya el país no es el mismo, y no sabemos cómo es que vamos a decir eso. El país ya no es el mismo. Y en todo es lo mismo, en todo es lo mismo. De manera que aquí no se ha evaluado realmente lo que ha significado el cambio. En todo, un rico, cuando mataron a Trujillo, ¿quiénes eran los ricos fuera de los Trujillo? ¿Quiénes eran? Básicamente las multinacionales y 2 o 3 personas que Trujillo prefirió no meterse con ellos. Uno o dos. Entonces, ¿quiénes son los ricos del 61 a cuando llegue el PLD? Tampoco eran tantos. Solamente el crecimiento del país fue que lo produjo. Pero a partir de el año del 96, básicamente al salir del PRD en el 86, cuando entra Balaguer de nuevo, que ya el propio Balaguer encuentra otro país después de los 2 gobiernos del PRD. Y usted tiene que antes tú tenías Vicini, un poquito Corripio, no mucho, Central Romana, Codetel, el Grupo de Santiago, que tampoco fue un grupo de mucho dinero, sino de mucha incidencia. Entonces, aparecen de buenas a primeras unos grupos y un personaje, todos que en buena lid lograron sus capitales, pero a una velocidad mayor, porque el crecimiento de los mercados es que ha hecho que esto ocurra. Tú ponías un banco, aunque el banco era bueno, pero no había muchas cuentas buenas. Ahora mismo nosotros cogemos un periódico todos los meses
30, 40, 50,000 cuentas de gente que abandonaron esas cuentas, que se le olvidó que tenían cuarto en ese banco. Y tú dices, ¿cuánto tenían? 100 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos. Miren, cuando el Banco Royal pasó a ser el Banco del Comercio, dicen que ese banco se compró con las cuentas muertas que había ahí. Habían más de 10 o 20 millones de pesos abandonados y que el Banco Central y la Superintendencia no habían destinado eso. Eso pasó aquí. Entonces, ahora resulta que no es Vicini, Romana, el grupo desarrollista de Santiago, un poquito Corripio, ya no, ya es en el este solamente. Fuera de Romana, tú tienes a Rainieri, a Jasuri, a Amable Aristi, al grupo de Barceló de Atomayor, al grupo de la UCE, de la Universidad Central del Este y los ASIN, a Macapi, Manuel Castillo Pimentel, Macapi, un personaje que si nadie le ha visto la cara nunca, pero que ya tiene cientos de millones de dólares y que comercializa la mayor cantidad de productos del agro que se exportan de este país. Caribe Tour, el grupo de Caribe Tour, pero el grupo de Caribe Tour tiene un competidor. Ayer mismo nosotros vimos un autobús coreano de doble nivel, dos pisos, pero tenía algo que me llamó la atención, y era que en sus ejes delanteros tenía dos gomas que giraban como goma de adelante, dos ejes en el frente. Tenía dos gomas mellizas atrás y dos ejes delante. Y me llamó la atención en la Jacinto de la Concha, esquina Caracas, que doblaba ahí. Pero ustedes saben lo que vi. Vi cuatro en el mismo día, 4 vehículos de esos, vehículos que tienen que tener un precio enorme. Y me dice el acompañante, usted ha ido al patio donde se guardan esos vehículos. ¿Usted sabe quién es el dueño de ese vehículo? Antonio Marte. Es más grande que Caribe Tour. Es más grande que Caribe Tour. Y tú dices, ¿y cuándo, y cómo, y de dónde? Pero tú sigues los RISEC del cacao al área financiera, el de la construcción Bisonó, Estrella, Felito, los supermercados que nadie lo menciona, La Sirena y González Cuadra. Señores, este es otro país. Ya esto no es una cosita que la puede manejar cualquiera y a cualquier hora. Tenemos que estar conscientes de que estábamos acostumbrados a los ricos y oligarcas tradicionales, pero que el país ya es otro. Los hijos de Machepa eran los culpables, culparon a los tutumpotes de toda la pobreza del país. Las izquierdas dominicanas culpaban a la oligarquía criolla. La oligarquía criolla nunca fue tan poderosa, pero sí la influencia de Estados Unidos siempre estuvo presente desde antes de la fundación de la República hasta hoy. En una forma definitiva.
siempre el villano fue el imperialismo yanqui. A veces para lo bueno y a veces para lo malo. Porque si tú eres justo, te das cuenta que la ocupación del 16 al 24 en cierta forma organizó el país. Y para los anticomunistas, la intervención del 65 impidió que el comunismo se adueñara de República Dominicana y que fuera otra Cuba. No es mi función juzgar lo que pudo haber sido y no fue. Pero ahí están los ejemplos. De manera que las mineras siempre sí tuvieron presente. La Alcoa en un momento, la Falcon Bridge en otra y la Barrigol. Ahora tenemos grupos de personas muy ricas que se configuraron en los últimos años, de diferentes orígenes. El caso de los transportistas, con el subsidio que se le daba, y de subsidio vamos a hablar, de medicina nosotros vamos a hablar. Por ejemplo, el subsidio de República Dominicana. Yo digo, ahora tenemos 10 millones de habitantes, casi 11, y ahí al lado lo mismo. Ya usted no puede hacer un presupuesto sin pensar ni cálculo de producción de comida, sin pensar que tenemos que hablar de 20 millones de personas, de 20 millones de bocas. Que sea justo o no sea justo, pero lo real es que hay que pensar en 20 millones de bocas, pero 3 veces al día. Entonces, tú tienes que ahora mismo le dan a 6 millones de personas un seguro subsidiado de salud. De los 10 hay 6 que tienen ya casi el subsidio. Ahora le suben de 1 millón a 2 millones el catastrófico. Le dan a 1 millón de personas 1.500 pesos mensuales. La tarifa de la luz le está costando ahora con la reversión que se hizo, le va a costar 1.000 millones mensuales al Estado. Los combustibles semanales, 1.000 millones. Señores, ¿de dónde va a buscar un gobierno todo ese dinero? Y no calculemos de los subsidios colaterales como son las pensiones, porque una pensión y una jubilación es un subsidio que tiene que buscar el gobierno. Las exoneraciones que le hacen a instituciones y dejan de cobrar impuestos para beneficiar a algún sector necesitado es un subsidio. Tasa cero en el Banco Agrícola es un subsidio o no. El campo. El productor del campo no paga impuestos. Entonces, las pymes. ¿Por qué los gobiernos no acaban de publicar todo lo que subsidian y todo lo que dejan de cobrar? Y no lo estamos estimulando, porque también hay que ver que cuando hay crisis, los gobiernos que tienen que llenar ese hueco, pero tienen que buscarlo ¿de dónde? De los que tienen. Y esos ricos van a aceptar subsidiar el país. Lo hacen parcialmente. Todo eso, si nos vamos a la salud,
al fisco, tenemos que recapacitar y decir dónde que estamos viviendo. Eso es lo primero. ¿Cuál es la situación de este país? Yo personalmente, que viví 3 épocas y que tengo capacidad de discernimiento político desde los años 50, para mí es difícil entender de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, que produjo un gasto de 30 millones de dólares que no se estaban calculando, hasta hoy, 2022. ¿Quién iba a decirme a mí que yo iba a ver un 2022? Para mí eso es como el que le digan a una gente 2050 o 2060, ahora mismo. Tenemos que comenzar a pensar todos los días en que tenemos que ir adaptándonos a tiempos diferentes, que cada día se aceleran más los cambios y no son cambios que están condicionados a la política, porque entonces la política tiene otros elementos y es que el votante vota por el que le conviene y que el que gobierna su principal prioridad es quedarse. Vamos a una pausa.